el tema de la que tiene que ver con el Estado plurinacional. La segunda parte, hemos dicho el modo como es que funciona el Estado boliviano. La tercera parte está distribuida los territorios en Bolivia. La cuarta parte, la cuestión económica en Bolivia, de la cual solamente vamos a dar algunos detalles, no vamos a ir revisando todos los artículos ni los capítulos. Otro detalle va a ser el caso de la quinta parte, que también es un poco importante, el modo como es que se cambia la constitución política del Estado. Listo. Vamos con el caso de la segunda parte. Para ir recordando, fíjense, ahí es lo que hemos visto la anterior vez. Tiene 8 títulos, habíamos dicho, la segunda parte de la Constitución. La primera hemos especificado el órgano legislativo, con el caso de lo que va a ser la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con un total de 166 asambleístas en total. Vamos con otro detalle también que hemos mencionado la anterior vez. Hemos visto el tema del órgano ejecutivo. En el caso del órgano ejecutivo, hemos especificado 3 partes que tiene el órgano ejecutivo: presidente, vicepresidente y los ministerios. Entonces, ahí está el detalle, no se van a olvidar. En el caso de presidente y vicepresidente, pueden ser candidatos a partir de 30 años. En el caso de diputados senadores, a partir de 18 años de edad para adelante, se puede desarrollar ese tipo de posibilidades para ser candidato. Hemos mencionado también un poquito el caso de lo que es el detalle del órgano judicial. Hemos mencionado justamente las partes del órgano judicial. Ahí están jurisdicciones, distintos tipos de jurisdicciones, 3 en total: Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. En el caso de la cuarta parte hemos mencionado también las 5 partes de lo que son el órgano electoral: Tribunal Supremo, departamental, los juzgados, los jurados de mesa y los notarios electorales. La quinta parte, que también hemos mencionado un poquito para que vayan recordando los que están postulando a la policía, hemos dicho, el aspecto del Ministerio Público es lo más importante. Posteriormente hemos dicho, otro de los casos importantes va a ser el caso de la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría General del Estado. Así hemos ido terminando también el título sexto, que habla acerca del modo como es que las organizaciones sociales en Bolivia son o participan dentro de lo que va a ser las políticas en Bolivia. También trabajan en el caso del control y defensa de la sociedad de alguna manera, y en el caso del título séptimo que hemos ido detallando la última vez, es el tema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Vamos a detallar también otro punto. Nos habíamos quedado en el caso de la Policía Boliviana al inicio, si no me equivoco, en los artículos 251. Nos habíamos quedado ahí. A ver, lo que está postulando la policía, vamos detallando algunos puntos más para ir terminando el tema de el caso de la policía boliviana. En el artículo 251 habíamos mencionado justamente el caso de que es una institución la cual no está dividida, sino que simplemente está formada en una sola institución, de manera integral. Hemos visto también la misión de la policía boliviana. Otro de los detalles del mismo artículo, hemos dicho que no pueden deliberar como institución ni participan en acción política partidaria. Entonces no pueden apoyar a ningún partido político, pero individualmente, como dice la Constitución, pueden ejercer su derecho al voto. Entonces, como el voto es secreto, pueden votar por cualquier partido político, pero de forma abierta como institución no pueden apoyar a ningún partido político. Siguiente artículo, 252, dice, vamos a ir repasando un poquito: las fuerzas de la policía boliviana dependen de la presidenta o del presidente del Estado por intermedio de la ministra o del ministro de gobierno. Entonces, como están observando justamente en la imagen, de esa manera está establecido el caso del artículo 252.
el presidente a la cabeza y el Ministerio de Gobierno, que va a estar al mando justamente el ministro, el cual ya muchos compañeros deben saber el nombre, me han dicho la última vez también el nombre, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, y el, principalmente lo que va a ser las tropas de la policía boliviana. Entonces, de forma vertical es la manera como es que se ordena la policía boliviana. Otro punto importante va a ser el artículo 253, y que dice así: para ser designado comandante general de la policía boliviana, será indispensable ser boliviano o boliviano por nacimiento, general de la institución y reunir los requisitos que señale la ley. Como están observando, hay tres datos principales, tres características. Uno dice, para ser boliviano, para ser comandante general de la policía, se necesita ser boliviano de nacimiento, no naturalizado, boliviano de nacimiento. Primer requisito. Segundo, general de la institución. Tienen que llegar a ser generales de la institución. No puede una persona, siendo teniente coronel, por decir así, llegar o intentar ser comandante de la policía. En el caso de las Fuerzas Armadas, siempre les comento, es completamente distinto. Las Fuerzas Armadas solamente tienen dos requisitos. Uno, ser boliviano de nacimiento, y el otro va a ser simplemente cumplir con algunos requisitos, como siempre les digo, pueden ser cursos y otros más. En el caso de la policía es sí o sí llegar a ser general de la policía boliviana. Y tercer punto, que es el caso de cumplir otros requisitos, como siempre les digo, no tener memorándum, es decir, notas que establezcan alguna indisciplina dentro de la institución. Y otro detalle importante va a ser el caso de sus cursos. Muchos cursos seguramente para poder ir mejorando, por decir, o actualizando su modo de conocimiento dentro de la institución. Y el otro posiblemente estudios superiores también. Listo, ese es el artículo 253. En el caso del artículo 254 dice, en caso de guerra internacional, las fuerzas de la policía boliviana pasarán a depender del comando en jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure el conflicto. Listo, entonces el 254, muy importante, como siempre les digo, entre comillas, hipotéticamente, si Bolivia tuviera una guerra internacional, lo principal es que va a hacer que la policía boliviana sea parte directamente del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Como siempre les indico, los grados se mantienen. No es que se van a mezclar los grados de alguna manera que la policía boliviana esté de forma inferior a las Fuerzas Armadas. Si un capitán de la policía boliviana es capitán, va a seguir siendo dentro de la institución entre las Fuerzas Armadas y la policía mezcladas como justamente capitán de toda la institución. Listo, ahí está. Con ese punto terminamos el caso de lo que va a ser el tema de la policía boliviana. Vamos a otro tema, el título octavo. Entonces vamos a ir detallando algunos puntos acerca de las relaciones internacionales. No se van a olvidar para nada lo primero que les voy a explicar. El título cuarto tiene 4 temas, son relaciones internacionales, son lo que va a ser llamado integración, reivindicación marítima, y el otro detalle que va a ser también el caso de las fronteras en Bolivia. Entonces vamos a hablar primeramente de este punto de las relaciones internacionales. Un primer detalle acerca de las relaciones internacionales, vamos a mencionarlo. Cuando hablamos de relaciones internacionales, estamos hablando específicamente de los tratados internacionales. No se olviden para nada. Los tratados internacionales, hay 2 tipos de tratados internacionales. Uno va a ser de derechos humanos, que es el principal, el más importante, no se olviden. Los tratados internacionales de derechos humanos son los más superiores. Y eso lo van a encontrar en el artículo 256. En el 256 menciona sobre el tema de los tratados internacionales de derechos humanos
que si Bolivia firma tratados internacionales de derechos humanos que tengan, mejores derechos que la Constitución Política del Estado, se debe hacer caso por encima de la Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, fíjense, hay un documento internacional que está por encima de la Constitución en este caso. Siempre les he mencionado, la ley más importante de Bolivia es la Constitución, pero en este caso los tratados de derechos humanos pueden ser superiores a la Constitución solo en el tema de derechos humanos. Si hablamos de tratados internacionales de límites, de paz y amistad, no son importantes, es decir, no son superiores a la Constitución, solo los temas de derechos humanos. Siguiente punto, artículo 255, vamos a retroceder un punto, dice que los tratados internacionales, específicamente no dice de derechos humanos, dice del segundo tipo de derechos, segundo tipo de tratados, que son tratados internacionales, como les vuelvo a repetir, pueden ser de límites, de paz y amistad, pueden ser comerciales, de educación, de salud, etc. Estos tratados internacionales de segunda línea dice que tienen que estar firmados por el Estado boliviano, pero dependiendo la soberanía de Bolivia y los intereses del pueblo. ¿Qué significa esto? Que cualquier tratado internacional tiene que específicamente estar a favor del pueblo boliviano. No puede estar entonces en contra del Estado boliviano. Listo. Ese es el tema de las relaciones internacionales. Les vuelvo a repetir, a modo de resumen, hay dos tipos de tratados internacionales. Uno se llama de derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos, y el otro se llama tratados internacionales, nada más. ¿Cuál es su diferencia? Ya hemos dicho, de los de derechos humanos es más importante, incluso en algún caso, que la Constitución Política del Estado. Y los otros tienen que estar a favor de los intereses del Estado boliviano. Vamos con el siguiente tema. Seguimos en el título octavo de la Constitución, segunda parte. El tema ahora es fronteras. Como están observando, el tema de las fronteras ya sobreentendemos son los límites que Bolivia tiene frente al Perú, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Entonces, no se vayan a olvidar para nada. Fronteras. Artículo 262 de la Constitución. Artículo 262 de la Constitución establece lo siguiente. En todo el límite que nosotros tenemos en la frontera, como están observando, tenemos otra frontera adicional, entre comillas. ¿A qué me refiero? Ahí está, esta es la imagen específica. Como están viendo, la línea que está justamente en oscuro es la frontera que Bolivia tiene con los demás países. Pero al interior de Bolivia, una línea más delgadita que están observando ustedes, esa línea, desde la frontera hasta la línea, se debe contar 50 kilómetros. Entonces, todo ese sector, les vuelvo a repetir, desde la frontera hasta esa línea imaginaria en color azul que está mostrándose ahí en la imagen, se llama zona de seguridad fronteriza. No se olviden para nada, zona de seguridad fronteriza. Más que todos los que están postulando a las Fuerzas Armadas, yo creo, específicamente ahí les pueden preguntar algo sobre eso. Son 50 kilómetros, entonces, que son completamente cuidados por Bolivia. En ese artículo 262 les menciono, lo que dice la Constitución es que ninguna persona extranjera, ojo, les vuelvo a repetir, extranjera dice, ninguna persona extranjera puede tener en ese sector suelos, subsuelo, aguas. No se puede construir nada en ese lugar. No pueden poseer ningún extranjero nada de esa zona de seguridad fronteriza.
Está prohibido por leyes bolivianas. Ahora, ¿qué más dice al final de ese artículo 262? Menciona que si en caso de incumplimiento, lo que va a suceder es que el Estado boliviano le va a quitar todo lo que había colocado en esa área un extranjero que se haya comprado un terreno. Siempre les comento un ejemplito, hayan construido toda una mansión, hayan tenido la compra de helicópteros, aviones personales, qué sé yo, todo eso el Estado boliviano lo va a quitar sin ninguna indemnización. No le va a pagar ni un centavo al extranjero porque son leyes bolivianas. Está prohibido por leyes bolivianas tener un terreno, por decir así, y construcciones en esa área. Listo, ahí está entonces, no se olviden, 50 kilómetros, zona de seguridad fronteriza. El otro detalle importante, el caso del artículo 263. Los que están postulando a las Fuerzas Armadas no se van a olvidar, ese artículo es clave. Dice, es deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, seguridad y control, ojo, ¿qué dice ahí? De las zonas de seguridad fronteriza, de lo que estamos hablando ahorita. Las Fuerzas Armadas participarán en las políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas y garantizarán su presencia física permanente en ellas. Entonces ya sobreentendemos nosotros qué es lo que dice el artículo, que las Fuerzas Armadas cuidan las fronteras de Bolivia, pero específicamente está mencionando los 50 kilómetros de zona de seguridad fronteriza es completamente cuidada por las Fuerzas Armadas. A los que están postulando entonces a tomar nota de ese artículo 263. Vamos a hablar ahora de otro tema también, que es importante, el caso de la integración. En el caso de la integración, no vamos a remitirnos ni siquiera a un artículo de la Constitución, directamente les voy explicando, indicando a qué se refiere el título. Dice integración, es decir, integrar. ¿De dónde viene la palabra integrar? Significa unir. Entonces, como un ejemplo están observando ahí ustedes, Mercosur, es un ejemplo simplemente. ¿Qué dice acerca de la integración? Que Bolivia no tiene que ser un país que esté aislado. Bolivia tiene la posibilidad y el deber en parte de relacionarse con todos los países del mundo. Y específicamente también puede pertenecer a diferentes organismos internacionales. Por eso el ejemplo puede pertenecer al Mercosur, puede pertenecer como lo hace a la ONU, a la OEA, puede pertenecer también a algún grupo nuevo como la UNASUR o la CELAC, dependiendo, ¿no? Entonces, ahí está, esa es una forma de integración acerca del Estado boliviano con respecto a lo que va a ser el mundo entero. Vamos con otro detalle importante, el caso, perdón, compañeros, ahí está, el caso de lo que va a ser la reivindicación marítima. Los artículos correspondientes a la reivindicación marítima, no se olviden, van a anotarlo los que tienen constitución, como siempre les digo, van a ir tomando nota de esto. Artículo 267 y artículo 268 de la Constitución. 267 y 268. Espero que lo hayan tomado en cuenta, más que todo, algún compañero si es que está postulando a la Armada Boliviana, siempre les comento, artículos claves para esa persona, por si acaso, y en general para todos, si acaso les puedan preguntar. Artículo 267, ¿qué dice? Se los leo. Dice, el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le da acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Entonces, no se olviden. Lo que está especificando el artículo dice es que Bolivia no va a renunciar a su derecho al mar. Anótense, no se les olvide para nada.
Bolivia no va a renunciar al derecho al mar. Eso específicamente está en el parágrafo primero del artículo 267. Ya saben, entonces, eso es reivindicación marítima, no renunciar a ese derecho. El siguiente parágrafo del mismo artículo 267 establece que la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables, del Estado boliviano. Entonces, ¿de qué está hablando la segunda parte del artículo 267? Que Bolivia va a solucionar el problema de manera pacífica. Como ya habíamos establecido en el artículo 10 de la Constitución, al iniciar el curso hemos dicho, Bolivia es un Estado pacifista. Entonces, al ser un Estado pacifista, no puede comenzar una guerra internacional con ningún país, sea cual sea el tema. En este caso, el tema marítimo. Bolivia no puede comenzar una guerra con Chile porque en su constitución establece que somos un Estado pacifista que no inicia guerras. Hemos mencionado, puede defenderse, pero es otro tema, ¿no? Entonces, no se olviden, para resumir, el tema de la reivindicación marítima tiene que ver con estas dos cosas. Si les preguntan qué es la reivindicación marítima para ti, número uno, no renunciar al derecho al mar. Y número dos, solucionar el problema de forma pacífica. Hasta incluso le pueden citar el artículo, si es que en alguna entrevista les podrían preguntar. Artículo 267 de la Constitución establece dos puntos claves. Listo. El artículo 268, si es que hay alguna persona que está postulando a la Armada Boliviana, lo va a subrayar. Súper importante para esa persona. Dice que la Armada Boliviana es la que va a cuidar el mar, ríos, lagos de Bolivia. Fíjense, se los leo. El desarrollo de los intereses marítimos, si Bolivia tuviera mar, fluviales, tiene ríos, lacustres, tiene lagos, y de la marina mercante será prioridad del Estado y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana de acuerdo con la ley. Entonces, cualquiera que esté postulando a la Armada Boliviana, ahí está. Artículo clave también, 268. Son los que van a cuidar los mares, ríos, lagos de Bolivia y toda la marina mercante. Listo, compañeros. Hasta ahí ya hemos terminado entonces lo que va a ser la segunda parte de la Constitución Política del Estado. Ahí termina. Vamos a pasar a otro punto. Cuidado que se desconecten los compañeros. Vamos a pasar a otro punto. Les decía el tema justamente de lo que va a ser. A ver, vamos buscando un poquito. La tercera parte. Anótense. Tercera parte de la Constitución Política. Estructura y organización territorial del Estado. Es otro tema principal. Tercera parte de la Constitución, entonces, es parecido a la segunda parte, como han visto, tiene el mismo nombre, estructura y organización, solo que en la segunda parte dice funcional y en la tercera parte dice territorial del Estado. Entonces, de lo que nos va a hablar ahora a continuación va a ser el tema justamente del territorio en Bolivia. ¿Cómo está distribuido el territorio en Bolivia? ¿Cuál es su organización? Vamos al artículo 269 de la Constitución. Se los voy leyendo. Dice, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorio indígena originario campesinos. Entonces, esa es la manera como es que está organizada el Estado boliviano. Vamos con la imagen, fíjense.
Sáquenle fotito a la imagen, está sobreentendido, bien clarito. En el artículo 269 establece la división política de Bolivia. 4 partes, 4 regiones tiene Bolivia, no se van a olvidar, anoten en el cuaderno, subrayenlo los que están con la constitución política. Número 1 dice departamentos. Ya sabemos cuáles son los departamentos, no se olviden para nada. En el caso de los departamentos, siempre les menciono también otro detalle, las capitales. No se olviden las capitales de Bolivia. Es bien sencillo, las capitales, siempre les menciono esto, solo 3 departamentos son los únicos que tienen que cambiar de nombre. En el caso de Chuquisaca, su capital va a ser Sucre, muy conocida por ser la capital de Bolivia. Pando va a cambiar el nombrecito a Cobija. Beni, Trinidad. Ahí está, bien sencillo. Esos son los únicos 3 departamentos que van a cambiar su nombre de departamento hacia ciudad. El resto, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, se mantiene su nombre. Un poquito de variación en Santa Cruz porque se llama Santa Cruz de la Sierra, pero nos da la misma información, ¿no? Entonces, no se van a confundir mucho. Bien sencillo el tema de las capitales de cada departamento. El otro detalle que muchos compañeros que han ido postulando me dicen y me repiten, profe, esto preguntan constantemente, el número de provincias que existe en Bolivia. Entonces, sáquenle una capturita o anótenlo en su cuaderno, en su defecto. Ahí está, 113 provincias en total. Ese es el número que tenemos en el caso de Bolivia, 113 provincias. Ahora, ¿de qué manera está distribuido los 113 provincias en Bolivia? Por cada departamento tiene un número distinto. Entonces, vamos a ir estableciendo ese punto. Como pueden observar, sáquenle una capturita a los que deseen. Ahí está el caso justamente de la provincia, de las provincias, perdón, del departamento de La Paz. Pueden anotarlo en su cuaderno los que deseen, pueden colocar La Paz y al ladito 20 provincias. Los que deseen le sacan una captura, bien sencillo, ahí está, 20 provincias tiene el departamento de La Paz. Siempre les digo, acuérdense del número 16, porque el número 16 se repite constantemente en el tema de las provincias, en el caso de Bolivia. Ahí pueden observar justamente la provincia o el número de provincias de Oruro, 16. A los que están sacando la capturita, claramente están viendo ahí Tomás Barrón, Cercado, Norcarangas, están hablando de Sudcarangas, etcétera. Hay un montón de provincias que tiene Oruro, 16 el número. Otro departamento que también tiene 16 provincias va a ser el caso de Potosí. 16 provincias también, fíjense, se repite otra vez el mismo número. Entonces, saquen una capturita, no se olviden en ir memorizando varios temas de lo que es la Constitución, siempre les repito, los idiomas, los principios ético-morales, los símbolos patrios, los principios ético-morales es muy, muy importante, no se olviden. Vamos con el siguiente departamento que va a ser Cochabamba. Y en el caso de Cochabamba, lo propio. 16 otra vez. Entonces, en su mente, vayan recordando el número de provincias por departamento, casi siempre se va a repetir el mismo. En el caso de Chuquisaca va a variar. El caso de Chuquisaca, fíjense, son 10 provincias. Como siempre les indico, ahorita se va a completar. Entonces, acuérdense, 10 Chuquisaca, el número de provincias, y el siguiente departamento es Tarija. En el caso de Tarija, fíjense, 6 el número de provincias. Méndez, Cercado, O'Connor, Arce, Avilés y el Gran Chaco. Entonces, son 6 provincias. Entre comillas, ¿no? Esto entre paréntesis, a modo de jugar con los números, Chuquisaca tiene 10 y Tarija 6.
en total 16. A eso me refiero. Van a tener mucho en cuenta eso. El número 6 se va a repetir otra vez. En el caso del departamento de Pando, tiene Cobija, Nicolás Suárez, como están viendo, Manuripi, Abuná, Federico Román y Madre de Dios. Son 6 provincias, se repite el número, y vamos con el otro departamento. En el caso de El Beni, siempre les voy comentando, en su mente respóndanse, ¿cuánto es la mitad de 16? Ojo, de 16, ¿qué quiere decir esto? Que el departamento de Beni tiene 8 provincias. Otra vez se juega con el número 16, la mitad de 16, 8. Y finalmente, para terminar, el caso de Santa Cruz. Santa Cruz tiene casi 16, tiene 15 provincias simplemente en el departamento de Santa Cruz. Para resumirles, repetirles nuevamente el dato, no se olviden, el caso de La Paz es 20, luego Oruro, Potosí, Cochabamba tienen 16, Chuquisaca 10, 6 de Tarija, 6 también de Pando, la mitad de 16, 8 en Beni y casi 16 Santa Cruz de la Sierra, perdón, Santa Cruz, el departamento. Listo, esa es la segunda división. La tercera división política de Bolivia, sáquenle fotito también, es el caso del número de municipios que existe en Bolivia. El número total es 341 municipios. Ahí está la distribución, le pueden sacar una capturita completa de todos los departamentos, ya pueden ver 87 municipios en La Paz, tiene el número más extenso de ciudades medianas, intermedias y demás. Luego le sigue el departamento de Santa Cruz con 56, Cochabamba con 48 y Potosí con 41 también. Vamos con el último detallito, territorio de las culturas. Le pueden entonces sacar una captura si es necesario. Ahí está el mapa de Bolivia con el caso de los territorios. No se olviden, siempre les comento, si es que no se nota bien clarito para sacarle una captura, lo pueden hacer de su propio celular. En el Google le van a colocar ustedes territorios de las culturas en Bolivia y les va a salir este mapita. Fíjense, yo creo que se nota bien clarito. Ahí en Pando están los Yaminagua, Machineri y Pacahuara. En el departamento de La Paz vamos a encontrar a los Araona, Tacana, Quechua, Leco, etcétera, ¿no? ¿A qué me refiero? Quiero que vayan estudiando constantemente también eso, para que vayan recordando en qué región, en qué departamento está ubicado cada uno de las culturas. Por si acaso les podrían preguntar, ¿no? ¿Dónde está ubicado, por decir así, la comunidad Yuracaré? Pues ahí está, ¿no? Parte de lo que es Cochabamba, quizás cerquita de lo que es Beni. Ese tipo de cosas no se vayan a olvidar. Y así terminamos entonces esta tercera parte en el artículo 269. En 4 partes está dividida, en 4 regiones que ya hemos mencionado, departamentos, provincias, vamos a decir así, ciudades, los municipios y los territorios. Vamos a hablar ahora de otro tema también, saquen la capturita, les voy indicando un poco. En el artículo 272 de la Constitución está específicamente aclarando las partes de lo que va a ser los tipos de autonomía que existen en Bolivia. Así igualito que hay divisiones territoriales en Bolivia, así igualito está también dividido por tipos de autonomía. Facilito de entender, fíjense, autonomía departamental, el departamento como tal tiene un gobernador o llamado prefecto. En el caso de la autonomía regional, lo propio, tiene una autoridad llamada autoridad regional. Cuando hablamos de la autonomía regional, estamos hablando de las provincias. Se pueden unir muchas provincias y van a formar lo que se llama una región. Tercero, los municipios, lo que ya hemos dicho, las ciudades intermedias y demás, la autonomía municipal específicamente tiene a la cabeza a un alcalde o a una alcaldesa. Y finalmente las autonomías indígena originaria, que específicamente
tienen sus propias autoridades. Siempre les decimos en el lado del altiplano, aquí tenemos al Maicu, Gilacata, Mamatayas, etcétera, o alcaldes. Y en el caso de Santa Cruz, si no me equivoco, en el oriente, los caciques, los famosos caciques, que también son autoridades en el lado oriental. Listo. La autonomía entonces está dividida de esa manera, 4 tipos de regiones. Para que me entiendan qué es autonomía, un gobierno propio, eso es autonomía. Tiene un gobierno propio el departamento, la región, el municipio y las comunidades. Cada uno por separado tiene su forma, su propia forma de gobierno. A eso se está refiriendo con autonomías. Para terminar la tercera parte de la Constitución, saquen una captura para entenderlo bien clarito. Ahí está. Dice, a nivel Bolivia existe una ley. Clarito está, Constitución Política del Estado. A la cabeza del Estado boliviano va a estar el presidente. Debajo de presidente justamente menciona el número de años que tiene que tener, 30 años al día de las elecciones, hemos dicho. Y el caso de los asambleístas de la Asamblea Legislativa, diputados, senadores, que pueden ser postulantes a candidato a partir de los 18 años. Otro detalle interesante, como están viendo en la distribución de la primera fila que les he mostrado, está estableciendo la ley, el gobernante de Bolivia y los asambleístas, con quién trabaja el presidente. La autonomía departamental, lo propio. La ley más importante, los estatutos autonómicos. El gobernador es el que está a la cabeza, llamado también prefecto, y anótense, no se olviden, 25 años. En algún momento, el año pasado o el anteaño pasado, los compañeros me han dicho, preguntan ese detallito, profe, ¿a partir de cuántos años puede ser uno gobernador en el departamento? 25 años de edad. Los asambleístas departamentales con los cuales trabaja el gobernador, igual, 18 años de edad. Como ven, toda esa fila es de 18 años de edad. En el caso de la autonomía regional, no tiene ley específica aún, pero sí tiene un gobernador. Se llama autoridad regional. A partir de 21 años ya pueden ser autoridad. Y él trabaja con la asamblea regional, la asamblea de las provincias, les vuelvo a repetir. Autonomía municipal, hemos dicho de las alcaldías. Cartas orgánicas está a la cabeza de las leyes dentro del municipio. El que establece el gobierno, el alcalde o la alcaldesa, igual a partir de 21 años. Esto coincide con el caso de la autoridad regional. Y los concejales a nivel Bolivia pueden ser a partir de 18 años de edad. Listo, espero que les ayude mucho este cuadrito. No se olviden para nada, presidente 30 años, gobernador 25, autoridad regional 21 y alcalde 21. Y el resto, todos de 18 años de edad. Listo, compañeros. Ese detalle entonces no se vayan a olvidar. Vamos viendo la cuarta parte de la Constitución, perdón, ahí. Cuarta parte de la Constitución. Tenemos 15 minutitos, tranquilamente acabamos en los 15 minutos, incluso quizás antes, ahí está. Cuarta parte de la Constitución, anótense el título, el nombre, estructura y organización económica del Estado. Siempre les menciono la relación. En el caso de la segunda parte dice estructura y organización funcional. ¿Cómo funciona el Estado? En el caso de la tercera parte dice territorial. ¿Cómo está distribuido el territorio? Ya hemos visto nosotros. Y en la cuarta parte específicamente dice económico. Entonces, ¿cuál es el tipo de economía que tiene Bolivia? Eso es lo que vamos a especificar en la cuarta parte de la Constitución. Muchos de estos temas ya no les van a preguntar, siempre les digo. Entonces, por ese detalle vamos a ir especificando el artículo 306 de la Constitución Política. Solamente vamos a mencionar este artículo. Me interesa destacar un poquito cuál es el sistema económico de Bolivia, cuál es el modelo económico que sigue Bolivia. Entonces, vamos a leer el artículo 306 de la Constitución.
que dice de esta manera: el modelo económico boliviano es plural. Anótense entonces, la economía en Bolivia se había llamado economía plural. Subrayenlo los que están trabajando con Constitución, economía plural. ¿Qué más dice el artículo? Y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. Entonces ahí está, ya tenemos el nombre, el modelo económico de Bolivia se llama plural. Y segundo detalle, ¿para qué sirve este modelo económico? ¿Cuál es la finalidad última de la economía en Bolivia? Está también ahí mismo en el artículo que dice mejorar la calidad de vida y el vivir bien. Entonces, son esas dos cosas importantes que establece la finalidad de la economía en Bolivia. Para vivir bien, compañeros, para tener una buena calidad de vida. Para eso sirve la economía en Bolivia. Ahora, segunda pregunta, ¿en qué consiste la economía plural en Bolivia? En el parágrafo segundo del mismo artículo lo vamos a encontrar. Dice, la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Entonces pueden ir enumerando los que tienen la Constitución, subrayándolo, y los que no lo tienen, anotando, ¿no? La economía plural había sido, uno, economía comunitaria. La economía plural es la economía comunitaria. Número uno, tiene 4 partes. Número uno, economía comunitaria. ¿A qué está haciendo referencia? Justamente a las comunidades. Dentro de lo que es las comunidades, las culturas en Bolivia hemos mencionado, o hemos dicho en algún momento, son 36 el número de culturas en Bolivia. De las 36, imagínense cuántas comunidades cada una de las culturas en Bolivia tiene a nivel nacional. Muchísimos. Cada una de estas comunidades justamente tiene su propia forma de economía. La mayoría, como todos saben, basado en el trueque. Entonces, el trueque puede diferenciarse mucho de una comunidad con otra. Segundo tipo de economía, de la economía plural, economía estatal. Cuando dice economía estatal, está diciendo lo siguiente, que Bolivia como país tiene que tener empresas estratégicas. Por eso dice economía estatal. ¿Cuáles son las empresas del Estado? Pues ya muy conocidas. YPFB, Entel, ENDE, Comibol y otras más. En cada uno de los departamentos debe tener una especie de empresa nacional, como es el caso de Mi Teleférico aquí en el departamento de La Paz. Ustedes habrán visto muchos videos, otros habrán viajado al departamento de La Paz. Muchos teleféricos como una línea de servicio. Entonces, en Cochabamba posiblemente recién se ha inaugurado el tren, ¿no ve? Sería una empresa también del Estado boliviano. Listo. Tercera parte de lo que va a ser el caso de la economía en Bolivia. Privada, economía privada. Entonces, en la Constitución Política del Estado establece que sí se respeta la economía privada. No se van a hacer líos cuando escuchen ustedes que el partido de gobierno y demás están borrando completamente la parte de la economía privada. No, está constitucionalizado el tema de las empresas privadas. Otro detalle importante va a ser el caso de la cuarta parte, que va a ser la social cooperativa. En el caso de la economía social cooperativa, es más o menos privada. Es decir, en el caso de la privada, sabemos que hay 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 dueños de una empresa, por decir así, que son socios en algún caso, pero en el caso de la social cooperativa menciona 100, 200, 300, 1400 o más de afiliados, socios completamente. Un ejemplo bien clarito va a ser la minería cooperativista. Ahí tiene muchos socios,
y cada uno de ellos va aportando justamente para la extracción de minerales y al final de cuentas lo que sucede es que simplemente se gana acerca de la venta de los minerales y la ganancia simplemente se va redistribuyendo, por decir así, o distribuyendo entre los socios. Listo. En eso consiste entonces la economía social cooperativa. Listo. De esa manera es que se establece la cuarta parte de la Constitución, es lo que más me interesa destacar. Vamos a pasar a este otro punto, sáquenle fotografía, los recursos naturales. En la Constitución también establece el tema de los recursos naturales en Bolivia, en la cuarta parte. Como les digo, no lo vamos a revisar, vamos a pasar de largo simplemente, solamente la fotografía para ver qué temas trata en la segunda parte, segundo título, perdón, de la cuarta parte. Vamos con otro punto. Dice desarrollo rural sostenible. También tiene que ver con temas económicos, de los cuales no creo que les van a preguntar. Siempre les menciono, los primeros artículos 12 sí les van a, pienso preguntar, por lo menos en tema de órgano legislativo, ejecutivo y demás. El desarrollo rural sostenible, ¿qué significa? El apoyo hacia las comunidades a nivel Bolivia, a todas las provincias. Vamos ahora a la quinta parte. Tenemos unos minutitos más, entonces vamos detallando con calmita. La quinta parte tiene dos temas, como están observando, jerarquía y reforma de la Constitución. La mayoría de los compañeros postulantes a las Fuerzas Armadas y a la policía sabe la definición de lo que es las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de jerarquía, es la asociación de grados que comprende desde un soldado raso hasta un general de fuerza. Entonces, no se olviden. En el caso de las jerarquías, también tiene que ver justamente con el caso de las leyes en Bolivia. Tiene distintos tipos de leyes en Bolivia. Entonces, desde la principal, que va a ser la Constitución Política del Estado, hasta la menos importante. La segunda parte de la quinta parte dice reforma de la Constitución. La palabra reforma significa cambio. ¿Cómo es que se cambia la Constitución Política? Ahí está. Vamos especificando entonces. Sáquenle una captura. Esa es la manera como es que va a aparecer en el artículo 410 de la Constitución Política. No se olviden para nada, artículo 410 de la Constitución. A la cabeza dice la Constitución Política del Estado. Es la ley más importante de Bolivia, habíamos especificado, y como hemos estudiado el día de hoy, pero también existen tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados internacionales, en algún caso hemos dicho, de derechos humanos, pueden ser superiores a la Constitución, y eso es lo que estamos viendo. Son tres, en realidad, los generales que están a la cabeza de todas las leyes en Bolivia. El último es el derecho comunitario, las leyes o las costumbres dadas de un pueblo. Entonces, son tres, no se olviden para nada, los generales, siempre les digo, de las leyes en Bolivia. En segundo nivel, fíjense, los tratados internacionales que tratan temas, hemos dicho, de límites, paz, amistad, comercial, educación, salud, etcétera. Están en segundo grado. Todo lo que ordena la Constitución, los tratados de derechos humanos y el derecho comunitario está por encima de los tratados internacionales. Tercer lugar, leyes, estatutos y cartas orgánicas. Las leyes en Bolivia son un poco complicadas de cambiar y pueden durar en el tiempo mucho. Es decir, una ley, por ejemplo, la ley Avelino Ciñani, que salió el año 2010, esta ley puede estar desde el 2010 y ahorita estamos viviendo 2022, 12 años. Puede durar 20 años, 30 años, 40, 60, 70, 80, 100 años, siempre y cuando la ley funcione. Es decir, si es que alguna persona en Bolivia propone mejores leyes que la ley Avelino Ciñani, se la puede cambiar en algún momento. A eso se refiere entonces el caso de las leyes. Los decretos es mucho menos importante
que las leyes y los tratados. Los decretos especifican lo que va a ser justamente el caso de las órdenes de un presidente. Las resoluciones, también órdenes de un gobernador. Los decretos se extinguen de manera rápida, simplemente aparecen con una orden, se cumple la orden y dejan de existir. Las leyes, en cambio, hemos dicho, duran mucho tiempo. Los tratados internacionales duran muchísimo más tiempo porque son tratados entre dos países. Y listo, ahí está. Ese es el primer detalle. Vamos con el segundo. Reforma de la Constitución. En el caso de la reforma de la Constitución, hay una parte que es la reforma total, fíjense. Eso está en el artículo 411 de la Constitución, el último artículo. Y ahí especifica y menciona, fíjense, la Constitución política puede ser cambiada mediante una asamblea constituyente. Sigan las flechitas que aparecen en la imagen. Se cambia la Constitución por la asamblea constituyente. Pero para que haya una asamblea constituyente en Bolivia es necesario siempre un referéndum. Y el referéndum que ya hemos mencionado, una pregunta con dos opciones, el sí y el no. La pregunta podría ser algo así. ¿Usted desea cambiar usted desea cambiar la constitución política del Estado? ¿Sí o no? Si hipotéticamente dicen sí, se va a llevar a una asamblea constituyente. Pero si la gente dice no, no va a haber posibilidad de asamblea constituyente ni cambio de la constitución. ¿Cómo aparece el referéndum? Mediante el padrón electoral. Solo el 20% que están viendo ahí, esa mínima parte de 20%, si quieren cambiar la constitución, se lleva un referéndum a nivel Bolivia. Pero si nadie se moviliza dentro del padrón electoral, que son los ciudadanos, la Asamblea Legislativa se puede movilizar. En el caso de la Asamblea Legislativa, todos, absolutamente toditos los 166 senadores y demás tienen que estar de acuerdo para mandarnos a un referéndum. Si uno, siempre les digo, si hay uno que vota nulo, no se lleva a referéndum. Toditos tienen que estar de acuerdo. Y la tercera opción, el presidente. El presidente nos puede llamar directamente a un referéndum. Pero ¿cuál es lo interesante? El presidente no cambia leyes. La Asamblea Legislativa no va a cambiar la Constitución. Padrón electoral no puede cambiar tampoco. Es decir, en un referéndum es que se va a establecer la posibilidad del cambio o no cambio de la Constitución. Por sí solo, cada uno de estos actores no pueden llevarnos a un cambio de la Constitución. Listo, vamos con otro detalle que va a ser la reforma parcial. Acá está mencionando solamente el cambio de un artículo. En el caso del artículo, fíjense, ejemplo, el 21F del año 2016, cuando el movimiento al socialismo quiso cambiar un artículo que es el 168 y no se cambió. Entonces, el ejemplo es este. Para cambiar un artículo de la Constitución, referéndum. Lo puede hacer el 20% del padrón electoral o la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, la Asamblea, no toditos, fíjense, 2/3. 2/3 de la Asamblea, la mayoría, puede llevarnos entonces a un referéndum. Y como siempre les indico, no se van a olvidar para nada, el caso justamente del tema de la Constitución para cambiar tiene que ver con los bolivianos. Ustedes deciden si se va a cambiar o no se va a cambiar la Constitución al final de cuentas. Entonces, con esto, compañeros, hemos terminado el tema de la Constitución política del Estado. Espero que les vaya muy bien en sus exámenes. Siempre les digo, es el último día, entonces no sé si va a haber otros cursos más. Me estaban comentando algo, entonces tal vez nos vamos a ver en esos cursos. Y si es que no, compañeros, siempre les digo que les vaya muy bien y simplemente decirles, Jesús les ama. Bendiciones, compañeros.